Ahora, No, doctor. La pantalla falta, doctor. ahora, Sí, ahora sí se ve, doctor. ya. Ok. Vamos a hablar un poco de lo que es neumonías. Es importante conocer algo. La clase anterior habíamos hecho lo que es semiología. Pues vamos a hablar un poquito en forma general de neumonías. Las neumonías son un grupo de enfermedades que están producidas pues, por una serie de microorganismos y el diagnóstico se hace básicamente por un examen clínico. Los test microbiológicos hoy en día pues, en nuestro medio casi no se aplican y lo que nosotros tenemos es examen clínico e imágenes. Se escucha bien, ¿no? Se escucha un poco bajo, doctor. Ahora, igual. Sí, está un poco igual. Hola. Se escucha bajo, doctor. Creo que sin audífonos, doctor. Desde que se puso los audífonos se empezó a notar bajo. Está apagado su micro, doctor. Ah, sin audífonos, doctor. Estaba bien antes al inicio. Hola. Sí, ahora sí se escucha bien, doctor. Ya. Muy bien. Estamos comentando de las neumonías, que son un grupo de enfermedades que nosotros vamos a poder eh, ven, hay muchas causas en realidad. Decíamos también que el diagnóstico se hace por un examen clínico, más que por imágenes, ¿de acuerdo? Las imágenes van a ser de apoyo, en realidad. Los test microbiológicos también se van a realizar, pero en nuestro medio como que no tiene mucha aceptación. Dentro de las imágenes, la radiografía de tórax es pues un examen importante, la ecografía, tomografía y resonancia. Hay dos formas principales de presentación de la neumonía. Es el patrón alveolar y el patrón intersticial. El patrón alveolar, como habíamos visto, ¿de acuerdo? Son como unas imágenes
como estuviéramos viendo unas nubecitas en el cielo, ¿de acuerdo? Irregular, que tienden a coalescer, ¿de acuerdo? Mientras el patrón intersticial es prácticamente lo que se va a dar en el lobulillo pulmonar secundario, en las paredes, en el intersticio. Esto también ya lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. Sabemos que el lobulillo secundario, que está desde el bronquiodo terminal hasta la división 23, entonces, a este nivel vamos a tener también los ductus alveolares, sacros alveolares. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos ductos alveolares se van a llenar de secreciones, ¿no? Por los gérmenes. Esas secreciones van a, al inicio, dar una imagen de vidrio esmerilado o deslustrado que les comentaba. Luego pasa un tiempo y se va a afectar todo el lobulillo pulmonar secundario. Todo se va, prácticamente se va a volver radiopaco. Y al volverse radiopaco, va a ser blanquito, ¿no es cierto? Esa parte. Primero es un lobulillo pulmonar secundario afectado. Luego será el siguiente, el siguiente, el siguiente, y así. Todos los lobulillos de todo el lóbulo pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, a eso vamos a llamar neumonía lobar, cuando va a afectarse todo el lóbulo, ¿cierto? Eso es lo típico, lo normal que se encuentra. Obviamente el paciente, ¿cómo viene? Viene pues con fiebre, tos, malestar general, dificultad respiratoria. Entonces nosotros sabemos que tiene neumonía, ¿de acuerdo? Entonces también ya vimos esto, y la neumonía es como esta, ¿no? Este es un vidrio deslustrado que vemos acá en el lóbulo pulmonar secundario. El patrón alveolar, que hemos dicho, va a tener aire de alveolos reemplazado por líquido, células o ambos, y las opacidades confluyentes que van a formar imágenes heterogéneas, bordes mal definidas, que borran vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? El patrón intersticial que vimos también va a tener pues un patrón septal, reticular, nodular, retículo nodular, en vidrio esmerilado también. Entonces, ¿qué vamos a tener? Los dos tipos de presentación, el patrón alveolar y el patrón intersticial. Y al final va a ser neumonía, ¿no? Entonces, miren, la tomografía computada de alta resolución que les mencionaba, el patrón reticular que vimos acá, el patrón nodular también, como bolitas que hemos visto también, el patrón alveolar y el patrón quístico. Entonces, va a tener la neumonía varias formas de presentación, no es uno solo. Lo que nosotros conocemos radiográficamente es pues lo típico, ¿no? Y eso es importante también saber. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes de la neumonía en una radiografía de tórax? Primero, va a haber focos de consolidación, ¿no? Opacidades en vidrio deslustrado o esmerilado, opacidades retículos nodulares. Eso es lo más frecuente, ¿de acuerdo? No se olviden de eso. Pero también hay manifestaciones radiológicas menos frecuentes. ¿Cuál es lo menos frecuente en una neumonía? Puede haber ganglios a nivel del ilio, a nivel del mediastino. A eso vamos a llamar linfadenopatía iliar y mediastina. Puede haber derrame pleural o efusión pleural, ¿de acuerdo? Cavitación, que se puede cavitar una imagen, digamos, un nódulo se puede prácticamente necrosar la parte central y se vuelve como un hueco, ¿no? Eso es cavitación, como hemos visto, ¿no? La invasión de pared torácica también puede existir en algunos tipos de neumonía agresiva, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones más frecuentes y menos frecuentes de la neumonía. Entonces, lo que siempre hay que saber es, pues, lo que son más frecuentes, ¿no? Hay que inclusive memorizar muchas veces. La clasificación, la neumonía se va a clasificar de acuerdo al ámbito de adquisición en neumonía adquirida en la comunidad, lo que normalmente se da cuando ustedes van a hacer sus serums, los viejitos que están en el campo, ¿qué tipo de neumonía tienen? Neumonía adquirida en la comunidad. Mientras, cuando ya está hospitalizado puede ser por otra causa, digamos, ha entrado a hospitalizarse por una cirugía y dentro del hospital adquiere una neumonía, eso es la neumonía intrahospitalaria. También va a existir, según su presentación clínica o radiológica, lo que llamábamos nosotros como neumonía típica
y las neumonías atípicas. Las neumonías típicas son lo que estamos viendo, que se van a ver como neumonías lobares. Y las atípicas son las neumonías intersticiales que hemos considerado también, ¿cierto? Y según el patrón radiológico, va a haber neumonía lobar, neumonía lobular y neumonía intersticial. Si alguna vez ustedes han escuchado hablar tres palabras importantes, uno de ellos es neumonía, otro es la bronconeumonía, ¿no es cierto? Y otro es la neumonía atípica, ¿de acuerdo? Más o menos es lo que siempre han mencionado. De repente alguien, los neumólogos, todos ellos. Entonces, ¿a qué nos referimos la neumonía? Neumonía como neumonía. Es la neumonía lobar, ¿no? Es la neumonía lobar. ¿A qué nos referimos cuando decimos bronconeumonía? Es la neumonía lobular. La lobar va a ser frecuente, casi podríamos decir en jóvenes, mientras la bronconeumonía va a ser más frecuente en ancianos. Y la neumonía intersticial, que puede también presentar jóvenes, ancianos, pero más que todo va a estar relacionado a ¿qué? A los trabajadores, digamos, que van a tener neumoconiosis, a las neumonías virales, a las neumonías atípicas, raras, por hongos, todo eso va a estar en esta parte, en la neumonía intersticial, ¿de acuerdo? Ahora, radiológicamente, ¿cada uno va a tener su forma de presentación? Sí, cada uno. Ahora, ¿puede un paciente tener neumonía lobar y neumonía lobular? O sea, ¿puede tener neumonía y bronconeumonía? Sí. ¿Puede tener, además, tener neumonía intersticial? Sí, pueden tener. O sea, nada dice de que solamente puede tener neumonía y no puede tener bronconeumonía. No es así. O sea, puede tener ambas cosas o las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, nosotros, cuando vemos una placa radiográfica, lo que tenemos que saber es cómo está siendo afectado, qué lóbulo está siendo afectado, qué segmento o qué complicaciones tiene esa neumonía, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que ver, ¿de acuerdo? Entonces, eso vamos a nosotros solo ver la parte de imágenes. Cuando hagan neumología, ¿de acuerdo? Esperemos que ahí toquen también de nuevo y van a poder mejorar su diagnóstico, ¿de acuerdo? Discriminar mejor los diagnósticos. La neumonía lobar, también llamada alveolar o sencillamente neumonía. O sea, cuando alguien se pone a hablar, dice, por ahí en la calle han escuchado, dice que tiene neumonía, ¿no? Es como un título general, ¿no? Dice que tiene neumonía, pero no sabemos qué tipo de neumonía es. ¿Es una neumonía lobar? O si no, la neumonía, como conocemos nosotros, ¿es la neumonía, la lobular o bronconeumonía? O sencillamente la neumonía intersticial, ¿no? Entonces, no sabemos. En este caso, vamos a hablar de la neumonía lobar o alveolar. Como ustedes pueden entender, su nombre dice alveolar. Y hemos mencionado de que el aire que está en los alveolos, en los sacociductos alveolares, es reemplazado por secreciones, por la inflamación, ¿no es cierto? Entonces, entra un germen. ¿Qué es lo que hace el germen? Produce, pues, un montón de proceso inflamatorio. ¿Y ese proceso inflamatorio qué es? Es el mecanismo de defensa del organismo, del cuerpo. El cuerpo empieza a enviar un montón de elementos para combatir a esos gérmenes. Y en ese intento de combatir, mueren pues nuestros soldaditos, ¿no? Un montón de mecanismo de defensa, y ese proceso inflamatorio al final se va a convertir como pus. ¿En dónde? En los alveolos. Y todo eso se va a ver como algo blanco. Nosotros vamos a verlo como algo blanco. Y ese blanco, ¿cómo llamamos en radiología? Radioopacidad. ¿De acuerdo? Entonces, puede estar afectado uno o varios lóbulos. Más frecuente es la neumonía adquirida en la comunidad por neumococo. Por eso ustedes habrán visto, generalmente a los trabajadores de salud y a los pacientes ancianos nos tienen que vacunar, me incluyo, ¿no? Me incluyo como trabajador de salud contra el neumococo, ¿no? Porque es el germen más frecuente. Miren, va a producir edema y líquido con escasa reacción celular. Ese edema intraalveolar, o sea, dentro del alveolo, ¿no es cierto? Va a extenderse, obviamente, de un lobulillo pulmonar secundario a otro lobulillo pulmonar secundario a través de los poros de Koch.
¿de acuerdo? Los microorganismos se multiplican, o sea, van a multiplicarse porque se supone que están pues ahí, el paciente estará inmunodeprimido, por eso le dará pues neumonía, ¿no? Porque a cualquiera no le da neumonía, o ustedes son jóvenes y les han dado neumonía, no creo, ¿no? Porque tienen defensas, pues. Mientras los que no tienen defensa son los que sufren más. Entonces, los microorganismos se multiplican, hay edema alveolar, hay invasión del edema por polimorfonucleares, y al final, ¿no es cierto?, va a presentarse como una neumonía. ¿Dónde ocurre inicialmente? En la periferia. La neumonía no se va a dar a nivel del ilio, ya no sería pues neumonía, sería, ¿qué cosa sería? Sería bronquitis, ¿no es cierto? Cuando afecta a los bronquios principales, cuando se llenan de secreciones, bronquitis. Aguda será cuando es reciente y crónica cuando ya dura mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pero la neumonía inicia en la periferia, cerca a la pleura. Eso es lo que tienen que entender, ¿de acuerdo? Y se extiende de acino en acino y va a tener varias formas de consolidación, hepatización roja, gris, ¿no es cierto? Hasta que al final se va a producir la resolución. Obviamente, si es que no fallece, ¿no? Entonces, la neumonía tiene esa forma de presentación. ¿Dónde empieza la neumonía? Acá, en el lobulillo pulmonar secundario. ¿De acuerdo? En este lóbulo. Entonces, miren, y está bien delimitado por la cisura. Esto lo que están viendo como una línea es la cisura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos neumonía acá, que está empezando, y luego, obviamente, va a evolucionar y todo el lóbulo, miren, se ha comprometido. Ahora, ¿puede afectar a otro lóbulo? Sí, pero en este caso, por ejemplo, este está libre, ¿no? Está sano. Puede estar también así. Y gracias a eso, a esa imagen, es lo que nosotros vemos como una neumonía en radiografía. ¿Listo? Entonces, la neumonía lobar o alveolar está producida por bacterias, neumococo, Klebsiella, también otros, ¿no es cierto? Pero estos son los más frecuentes. Radiográficamente ya sabemos cómo era. Recuerden cómo era el patrón alveolar, ¿no es cierto? Era una lesión alveolar de bordes mal definidos, borrosos, como las nubes en el cielo, tienden a juntarse, a coalescer, puede tener nódulos acinares, opacidades confluentes, consolidación homogénea puede tener también cuando es avanzado, y broncograma o alveolograma aéreo. ¿Recuerdan el broncograma? ¿No es cierto? Era cuando ingresaba dentro del parénquima que está con secreción el bronquio con su aire y se veía dibujadito, bien bonito, ¿no es cierto? Eso es el broncograma aéreo. ¿Qué más? Densidades en vidrio deslustrado. El vidrio deslustrado, el vidrio esmerilado, como quieran llamarlo, es pues el inicio de un proceso inflamatorio. Cuando aparece el vidrio deslustrado es un proceso bien agudo, ¿no? Que está empezando recién. Eso siempre hay que tener en consideración. Por ejemplo, en la neumonía por COVID, el vidrio deslustrado es una de las manifestaciones más, se podría ser frecuentes e iniciales, ¿no? Y tiene su ubicación. ¿Dónde se ubica el vidrio deslustrado en la neumonía por COVID? A nivel subpleural, debajo de la pleura, igual que una neumonía, ¿no? O sea, asemeja a una neumonía, pero de la neumonía común y corriente que está dado por el neumococo Klebsiella, ¿por qué se diferencia? Es que el neumococo va a afectar todo un lóbulo, ¿de acuerdo? Va a borrar todo ese lóbulo. En la neumonía por COVID, no, sino afecta por acá, por acá, por acá, varios lugares, a todos los lóbulos. Es terrible, o sea, no es pues, por ejemplo, si fuera solamente afectar a un solo lóbulo, los demás lóbulos que están sanos definitivamente van a intercambiar el gas y no va a haber pues dificultad respiratoria, ¿no? A menos que esté muy grave, tendrá fiebre, lo que sea, pero va a estar todavía bien. Mientras en el COVID empieza a afectar un sitio, otro sitio, de modo que llega un momento en que afecta todo el parénquima pulmonar, ambos lados. Entonces ya no hay con qué respirar. Esos pacientes que requieren oxígeno, intubación, UCI, no tienen eso y se mueren, pues, ¿no? Así de rápido. Eso es lo que pasa. Entonces, esto, miren, tiene densidad de vidrio deslustrado, compromete uno más lóbulos, aparición y desaparición rápida. ¿De acuerdo? Entonces, me puede dar una neumonía, no sé, se me ocurre, me echo frío, estoy desnutrido, todo el lóbulo pulmonar superior derecho, digamos, y me dan tratamiento antibiótico contra el neumococo, funciona muy bien, un tratamiento, digamos, ya, en una semana ya estoy bien, perfecto. Y toda esa lesión que había desapareció.
¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Miren, entonces, vean, este parénquima pulmonar aparentemente está sano, pero toda esta zona, vamos a ver, toda esta zona, ¿ven? Miren cómo está siendo afectada. Esta es la cisura y todo esto está mal dibujado, ¿no? Todo está afectado. Y dentro, en su interior, hay unas líneas oscuras como esta. Esas líneas oscuras son los bronquios que tienen aire, y a eso llamamos broncograma aéreo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que ha afectado? Ha afectado, ay, lo que ha afectado es, pues, nada más que todo el lóbulo pulmonar superior derecho. Es una neumonía lobar. Si tomamos una placa radiográfica lateral, miren, está ubicado en esta zona, ¿de acuerdo? Y esa zona es lo que nosotros tenemos que visualizar. Definitivamente está blanco. Es una radiopacidad. ¿Cómo empezó eso? Habrá empezado pues con un lobulillo pulmonar secundario por acá, pequeñito, ¿no? Luego se extendió todo el lóbulo. Eso es una neumonía lobar típica, ¿de acuerdo? Una neumonía. Esta es otra, vean, que también está afectando toda esta zona. Por eso está radiopaco, blanco, radiopaco, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente, yo puedo saber que hay pus acá. Por eso está, pues, si ustedes cuando recuerden, cuando hablábamos de densidades radiológicas, mencionábamos la radiopacidad que estaba dada, ¿por qué? Por líquido, por partes blandas, ¿no es cierto? La sangre puede dar el líquido, la neumonía que tiene sus secreciones puede dar esa imagen, ¿cierto? Eso es una radiopacidad. Tomográficamente, ¿cómo lo vamos a ver? De este modo. Se ve acá todo lo que es el parénquima pulmonar, que está consolidado con secreciones, y acá el broncograma aéreo, miren cómo empieza a ingresar los bronquios, y nos está dando una imagen de broncograma aéreo. Eso es típico de una neumonía lobar. Cuando ustedes van a ver esta imagen en tórax, eso es neumonía, ¿ya? Muy bien. Y cuando van a ver en radiografía esta imagen radiopaca que afecta casi, y está dibujadito bien bonito por la cisura, puede ser por la cisura menor o mayor, se dibuja, entonces vamos a decir, es una neumonía lobar. No se olvide, ¿de acuerdo? A diferencia de la neumonía lobar, la neumonía lobulillar o bronconeumonía, ¿no? Va a tener inflamación de vías aéreas grandes, pero la lesión inicial va a ser en bronquiolo terminal, ¿de acuerdo? Aparecen simultáneamente varios focos de infección con apariencia de parcheado, varios focos de infección. Produce bronquiolitis necrotizante, seguida de destrucción, ulceración de paredes bronquiales. Entonces, por lo tanto, puede traer como secuela, ¿qué cosa? Una bronquiectasia, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes que tienen bronquiectasia, una de las causas es que hayan tenido bronconeumonía y que pueda producirles dilatación, ¿no es cierto?, de la pared bronquial. Proceso inflamatorio que se extiende al parénquima pulmonar peribronquial y peribronquial. Intervienen los canales de Lambert. Recuerdan que en la neumonía que intervenían los poros de Gong, ¿no es cierto? Entonces, ya no son los poros de Gong, acá es los canales de Lambert. Entonces, de esa localización que vamos a tener acá al inicio, miren, el lobulillo pulmonar secundario, inclusive pueden tener como unas opacidades o nódulos centrolobuliares que empiezan acá, ¿no? Y de ahí se disemina y obviamente miren cómo va a formar. Todo el lobulillo pulmonar secundario va a afectarse. Pero también en otro lugar, otro lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo. De modo que van a ser imágenes parcheadas en varios lugares, ¿de acuerdo? Que como ven ustedes, no tiene nada parecido a la neumonía lobar. Es completamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes conocer. Alguna vez me dijeron, doctor, la neumonía y la bronconeumonía no tienen ninguna diferencia, son lo mismo. Mentira, no es lo mismo. Como ven ustedes, tiene manifestaciones radiológicas diferentes. Puede ser que la clínica sea similar, ¿no? Pero radiológicamente nosotros diferenciamos la neumonía de la bronconeumonía.
¿Ya? Entonces, la bronconeumonía está producida, como ven ustedes, ya no por el neumococo, sino por el estafilococo aureus, gram negativos, hongos inclusive, y radiológicamente ya saben cómo es, ¿no es cierto? Se extiende hacia la totalidad del lobulillo secundario. ¿Listo? Muy bien. Entonces vean, aquí hay una zona parcheada en esta parte inferior, radiopaca. Aquí hay otras zonas radiopacas, ¿de acuerdo? Aquí hay otra zona radiopaca. Entonces son imágenes de bronconeumonía. Aquí, miren, inclusive puede parecer una neumonía, ¿no es cierto? Pero acá arriba hay otras zonas parcheadas que nos dan la imagen de bronconeumonía. Y tomográficamente, ¿cómo se ve? Se ve así, una zona parcheadita por acá, otras zonitas que están empezando por acá, otras por acá, otras por acá, por acá. O sea, varias zonas parcheadas en el parénquima pulmonar, en ambos lados. En ambos lados. Eso es lo característico de la bronconeumonía. Rara vez van a encontrar ustedes bronconeumonía en un solo lóbulo. Siempre afecta varios lóbulos. Eso es importante que sepa. ¿De acuerdo? ¿Puede estar asociado a vidrio esmerilado como acá? ¿Vidrio deslustrado? Sí, claro que se asocia a vidrio esmerilado. ¿Puede haber nódulos centrilobulares? Sí, porque es característico de la neumonía lobular, ¿no? O bronconeumonía. La otra es la neumonía intersticial, como ustedes pueden entender, ¿de acuerdo? Se da todo el edema infiltrado a nivel del intersticio, ¿de acuerdo? Y ya no, las causas son diferentes. Miren, producida por, ¿no es cierto? El virus Mycoplasma es principalmente, y también el Hirobeshi. Y radiológicamente tenemos varios patrones, y esos patrones ya lo hemos visto. Ustedes ya más o menos tienen idea de cómo es, ¿no? Entonces, pero eso es tema, la neumonía intersticial es tema exclusivo de otra ponencia. ¿De acuerdo? Entonces, no vamos a mezclar acá la neumonía intersticial con todo lo que hemos visto. Muy bien. La neumonía bacteriana, que está dada por el Streptococcus pneumoniae, que es la causa más común de neumonía adquirida en la comunidad, ¿no es cierto? Ya saben ustedes, clínicamente, qué se va a dar, ¿de acuerdo? Y si no lo saben todavía, pronto van a aprender. Entonces, lo que sí hay que saber de esto radiológicamente, sabemos que es una consolidación homogénea, no segmentaria, broncograma aéreo, involucra uno o varios lóbulos, ¿no? Y va a tener pues esta característica. Miren, todo esto es una neumonía lobar, ¿de acuerdo? Miren cómo está bien delimitado por la cisura menor, ¿no? Entonces, eso es típico de una neumonía por neumococo, ¿de acuerdo? El Streptococcus aureus también es causa de, ¿no es cierto?, de neumonía adquirida en la comunidad, pero es infrecuente, es raro, ¿no? Entonces, pero sí va a aumentar, ¿no es cierto?, en epidemias de gripe. Cuando hay, en esta temporada, por ejemplo, cuando hace frío, ¿recuerdan? Todo el mundo tiene gripe, entonces va a aumentar y va a ser la causa del Streptococcus aureus, ¿cierto? Es la causa más frecuente en niños. O sea, cuando yo estoy pensando en niños, no voy a pensar tanto en el neumococo. Tengo que pensar más en Streptococcus aureus, ¿no? ¿Qué más? Importante causa de neumonía intrahospitalaria. Es una de las causas más frecuentes de neumonía intrahospitalaria. Y también va a causar, ¿no es cierto?, frecuentemente bronconeumonía. Vía de entrada inhalatoria o aspiración, tercio de los casos por diseminación hematógena. Radiológicamente, ¿qué es lo característico del Streptococcus aureus? A diferencia del neumonía, del neumococo, diré. ¿Cuál es la diferencia? Va a haber infiltrado parcheado bilateral, 60%. Por eso decíamos, ¿no es cierto? Tiene características de bronconeumonía, ¿no es cierto? Exudado inflamatorio llena la vía aérea y produce atelectasia segmentaria. No haber broncograma aéreo. Frecuente la cavitación y formación de absceso. Miren, este germen va a producir cavitación y absceso, hasta en el 30%. Derrame pleural va a producir hasta el 30-50%, de los cuales la mitad va a ser pus. O sea, cuando yo estoy viendo derrame pleural y con pus, tengo que pensar en ¿qué? En un Streptococcus aureus. Y frecuente derrame pleural en niños, hasta en un 90%. El neumatocele va a ser común, ¿de acuerdo? Entonces, y puede producir neumotórax
que es muy raro en adultos. Eso más que todo en niños. Entonces, miren todo, dónde está la neumonía. Por acá. Esto no corresponde al mediastino, ¿no es cierto? Esta es una neumonía. Neumonía a este lado. Puede ser bilateral, dijeron, ¿no es cierto? Miren, ahí está, típico. Entonces, esta es la bronconeumonía producida por Staphylococcus aureus. Si ustedes se dan cuenta que hay una imagen, una radiopacidad, que es una neumonía tremenda, ¿no? Y acá, miren, el seno costofrénico izquierdo está libre porque no tiene derrame pleural, pero el lado derecho sí tiene derrame pleural. Entonces, miren cómo está el seno, está borrado. Y si ustedes se dan cuenta en una lateral, ¿de acuerdo? Inclusive, da la impresión de que se va a formar como una especie de absceso. Miren, y el derrame pleural que tiene acá es pues típico, en este caso de Staphylococcus, ¿no? Aureus y también Streptococcus aureus. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar si es pus o no es pus? La pared, miren, va a ser gruesa, gruesa, ¿de acuerdo? Esta pared que tiene la pleura está engrosada, y cuando está engrosada, estamos hablando de empiem, o sea, pus. Y esto definitivamente cuando vamos a medir las unidades Hadfield, estará pues por 10, 15 de repente, ¿no? Un poco denso. Y eso es lo que vamos a ver. La Klebsiella también va a producir neumonía, ¿de acuerdo? Frecuente en infección nosocomial, o sea, a nivel intrahospitalaria. Puede producir la neumonía adquirida en la comunidad, pero como ven ustedes, baja frecuencia. Afecta generalmente a mayores de 50 años y alcohólicos, ¿de acuerdo? Mayor tendencia a formar pus, y también pues, puede expandirse del lóbulo hacia otro lóbulo, abombamiento de fisuras interlobares, y tiene también tendencia a formación de abscesos y cavidades, 30-50%. Mayor frecuencia de derrame pleural y empiema también, ¿no? Radiológicamente, lo que vamos a ver es, va a tener rasgos similares a la neumonía neumocócica, pero lo que sí va a tener es cavitación, ¿de acuerdo? A veces inclusive múltiple, de gran tamaño, lo que lo va a diferenciar de la neumonía neumocócica, o del estreptococo neumoniae, ¿no? Formación de abscesos grandes y solitarios. Vean esta imagen, se supone que el lado derecho tiene un poquito de aquí infiltrado, pero el que está más afectado es el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Prácticamente todo está radiopaco, y el seno costofrénico derecho está libre, esto está borrado, quiere decir que hay un poco de derrame, ¿de acuerdo? Y cuando tomamos una placa lateral, toda esta imagen, miren, toda esta imagen radiopaca, ¿de acuerdo? Eso es neumonía, ¿de acuerdo? Es una consolidación, lóbulo superior izquierdo, y hemos dicho pequeño derrame pleural acá, ¿no? Recuerden acá que estaba borrado el seno costofrénico, en la lateral también se ve borramiento, y hay un poco de líquido, ¿no? Todo lo que estamos viendo acá es líquido, derrame pleural. Entonces acá tenemos varias formas de presentación. Vean, es una neumonía, y como no está en contacto, miren, con el corazón, entonces decimos, esto es una neumonía del lóbulo inferior, porque si fuera del lóbulo medio, hubiera borrado el contorno del corazón. Entonces es una neumonía lobar inferior, miren acá, y es más de ubicación posterior. Pasa el tiempo, miren, la misma imagen, pasa el tiempo y empieza a tener burbujas de aire dentro. ¿Qué significa? Que se está abscedando, y al final se convierte en absceso. Entonces, muchas veces las placas nosotros podemos verlo al inicio como está, y luego se van abscedando, y al final este absceso va a salir, y como una cavitación grandote se va a formar, y radiológicamente se puede ver eso. La Haemophilus influenzae es responsable hasta el 20% de la neumonía adquirida en la comunidad. Factores de riesgo, obviamente los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, los que tienen alcoholismo, diabetes mellitus, asplenia, o sea, se les ha operado, ¿no? Del vaso, edad avanzada, VIH, ¿no? El SIDA. Inmunodeprimido más que todo, ¿no? Entonces, miren el Haemophilus influenzae, va a dar patrón radiológico variable. Puede dar hasta un 60% como bronconeumonía, y puede dar hasta un 50% como neumonía lobar, y puede dar hasta un 30% como neumonía intersticial reticular o retículo doble. Imagínense. Entonces, esos gérmenes que estamos viendo en forma general, algunos van a producir
bronconeumonía, algunos neumonía, algunos neumonía intersticial, ¿no es cierto? Algunos pueden producir como esta, los 3 tipos de neumonía. Imagínense. Entonces, depende del germen, también importa mucho, ¿no? Por eso es que hay que ver, primero los antecedentes del paciente. ¿Dónde vive el paciente? Es minero, ya. Si es minero y tiene neumonía, lo primero que hay que pensar es que, como es minero, probablemente tenga neumoconiosis, ¿no es cierto? Y que se haya infectado por ahí con algún germen que no sea pues tan bonito. Hasta puede tener tuberculosis, ¿no es cierto? O sea, hay que pensar en todo. Si es un militar y está ahí en el cuartel, hay que pensar como están todos con gripe, están encerrados, puede ser pues también otro tipo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es importante la historia clínica, súper importante para saber. Miren, y la Haemophilus influenzae va a producir inclusive cavitación, 15% derrame pleural, 50%, y pus, ¿no? En pie, poco habitual. Entonces, eso es lo que vemos nosotros. Miren, una placa radiográfica, ya hemos dicho, el hilio tiene que estar bien bonito, pero acá es algo redondito, medio raro. Esto ya no pertenece al hilio, es una imagen parcheada. Esta zona inferior, en la base, miren, tampoco ya es normal. Porque ¿qué cosa tendría que hacer así una imagen radiopaca así media irregular acá abajo? Nada, ¿no es cierto? Esos son focos de bronconeumonía, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar viendo esas imágenes, por eso es que nosotros vemos la radiografía. Y la radiografía, cuando está bien tomada y sabemos la clínica, nos ayuda enormemente, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que saber. Esto es por Haemophilus influenzae. El Mycoplasma pneumoniae también va a producir pues otro tipo de neumonía y cursa con tos intensa, no productiva, puede causar o cursar con distrés respiratorio, frecuente en jóvenes y niños y causa frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. Afecta a grupos específicos como militares, escolares, familias. Están pues encerrados, ¿no? Más frecuente en épocas en nuestro caso, por ejemplo, sería ahora, en esta época, ¿no? O de repente en época de frío, no sé, se me ocurre mayo, junio, quizás, ¿no? En esas épocas. Ahí podríamos pensar en micoplasma neumonía. ¿Qué es lo que va a producir lo más característico del micoplasma? ¿Producirá neumonías lobares? No. ¿Producirá bronconeumonías? Puede producir algunas, pero lo característico del Mycoplasma pneumoniae no es ninguna de ellas. Lo característico es que va a producir opacidades intersticiales. O sea, podemos hablar fácilmente de que va a dar una neumonía intersticial. ¿De acuerdo? Entonces, en la tomografía computada de alta resolución, vamos a ver qué cosa. Opacidades centrolobulares, nodulares, lineales de distribución parcheada, engrosamiento de haces broncovasculares, áreas de construcción lobular, segmentaria. Las adenopatías son raras en adultos, ¿de acuerdo? Y al inicio va a tener un patrón reticular fino. Cuando nosotros vemos patrón reticular fino, estamos pensando en qué? En neumoconiosis, ¿no? Puede ser también, si está todo diseminado en ambos campos pulmonares, tuberculosis miliar también, ¿no? Pero hay que hacer una diferencia con el Mycoplasma pneumoniae. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay 2, 3 tipos de gérmenes que vamos viendo sus características principales, dónde da, cómo da, cuáles son las características radiológicas para tener como idea, ¿de acuerdo? Entonces, miren, opacidades nodulares, miren como bolitas, redonditos, 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 y acá, como una especie de engrosamiento intersticial peribronco vascular, aquí también hay otro, o sea, no es una típica de una neumonía lobar, miren, ¿no? Como bolitas, bolitas también. Entonces, no es pues una neumonía típica, típica lobar, ni tampoco como una bronconeumonía, pero tiene esta forma de presentación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos aprender, digamos, qué tipo de germen es? Viendo lo más característico de cada germen con una placa radiográfica y una tomografía. Lo más característico. No pues lo que no es característico. Por ejemplo, si me dicen, a ver, ¿qué gérmenes son los que producen cavitación? Esto, esto y esto. Ya, son como 4 gérmenes. ¿Es característico de esos 4 gérmenes la cavitación? No, porque todos tienen cavitación. ¿Qué es lo característico? ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? Es como que el apellido de cada uno de ustedes, ¿ya?
por ejemplo, que va a tener una presentación, no sé, digamos, micronodular. El otro va a tener una presentación lobar. El otro va a tener una presentación de derrame pleural, ¿no es cierto? Entonces, algo característico de cada germen tenemos que aprender, ¿de acuerdo? La clamidia también, pero es obviamente causa habitual de neumonía adquirida en la comida, puede presentarse como infección aguda o recidida. ¿Cuál es el patrón radiológico importante de la clamidia? Un infiltrado mixto intersticial y alveolar. También puede producir atelectasia, nódulos y cavitaciones biapicales y derrame pleural, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender de las neumonías. ¿Qué es lo que tiene que quedar claro? Todo esto. Tiene que quedar claro que hay tres términos diferentes. La neumonía, o vulgarmente llamada neumonía lobar, ¿no es cierto? La bronconeumonía, o también llamada neumonía lobulillar, o sea, tienen que diferenciar dos cosas. Lobar, que es de un lóbulo. Lobulillar, que es del lobulillo pulmonar secundario. ¿De acuerdo? El lobar es grandote, todo el lóbulo. ¿Cuántos lóbulos tenemos en el parénquima pulmonar derecho? 3. Entonces va a afectar uno de sus lóbulos. Cuando hablamos de lobulillar, estamos hablando de lo más pequeñito, del lóbulo pulmonar, del lobulillo pulmonar secundario, de esa cosita chiquitita que hemos hablado tanto, ¿cierto? Entonces, la diferencia es diferente, o sea, hay diferencia. Y el intersticial es el que va a afectar el intersticio, que hemos dicho también. Hemos visto intersticio, todo tipo de lesiones, ¿cierto? Lineal, reticular, retículo nodular, micronodular, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, son tres tipos de neumonía diferentes. Ahora, los tres tipos tienen forma de tratamiento diferente. Puede ser que la neumonía lobulillar y la neumonía lobar puedan tener el mismo tratamiento, ¿no? Porque han visto ustedes que hay gérmenes que producen ambas cosas. Puede ser, ¿de acuerdo? Le doy un antibiótico, listo, y va a mejorar, definitivamente. Pero, si hay una neumonía intersticial y está causado por virus, ¿ustedes creen que el antibiótico va a hacer efecto? No le va a hacer nada. ¿Qué tenemos que ponerle? ¿Qué tenemos que darle? Es como el COVID, ¿no? ¿En el COVID el antibiótico hace algo? Nada. Ni cosquilla le hace. ¿Qué es lo que le hace bien al COVID? Ustedes han visto, ¿no? Cuando está en la primera fase no hay que darle corticoide porque va a inmunodeprimir, baja las defensas y empeoran, ¿cierto? Pero cuando ya está en la fase inflamatoria, en la fase donde ya está terriblemente afectado, sí, el corticoide va a funcionar, ¿no es cierto? En ese momento sí. ¿Qué más hay que darle en el COVID? ¿Por qué hay que darle en el COVID antitrombóticos? Porque produce trombosis, ¿no es cierto? Microtrombos va a producir. Entonces, también hay que dar heparina. Entonces, eso es el problema. Por eso es que han empezado a manejar de otro modo, ¿no? Porque es viral, pues. Porque ese antibiótico no le funciona, ¿no? Es por gusto. No va a hacer nada. O sea, se va a reír de la noticia del virus, ¿no? Nada. Entonces, ese es el detalle. Y al final, ¿habrá un tratamiento específico bien excelente para el COVID? No existe. No existe. No hay. ¿No? Entonces, por eso es que hay mucha gente que se muere pese a estar en UCI, ¿no es cierto? Si no, imagínense, pues países tan grandes como Estados Unidos ya hubieran solucionado ese problema, ¿no? Todos se salvarían. ¿Y por qué se han muerto tanto? Porque no hay buen tratamiento. Lastimosamente es así. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes ver las diferencias y conocer cómo es la neumonía. Y cuando ustedes hagan neumología, tienen que preguntar a su docente esas diferencias, pero ya no en el aspecto de imágenes, sino en el aspecto clínico. Entonces dirán, doctor, ¿cómo puedo yo diferenciar una neumonía lobar de una neumonía lobulillar o bronconeumonía clínicamente? ¿No? Entonces el doctor, chispas, ¿qué ha pasado? Me está cogiendo, ¿no? ¿No? Porque ambos tienen fiebre, ambos van a tener tos, ambos van a tener dificultad respiratoria de repente, ¿de acuerdo? Entonces, pero ustedes saben que radiológicamente va a ser diferente. Ustedes saben que hay gérmenes que producen también algo diferente. Pero lastimosamente, clínicamente va a ser muy, muy similar. Y si es neumonía viral,
o neumonía intersticial en este caso, también, ¿de acuerdo? Clínicamente va a tener otra forma de presentación. ¿Listo? Entonces, eso van a tener que ustedes preguntar a vuestro docente. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta en neumonías, muchachos? ¿Algo en neumonía? ¿Nada? ¿Se está escuchando o no? Sí se escucha, doctor. Doctor, disculpe una pregunta. En la Dime. neumonía, bueno, cuando los bronquiolos están llenos de, bueno, perdón, los bronquios están llenos de secreciones, ¿se podría notar o habría un broncograma aéreo en la lesión? No, pues. Cuando el bronquio está lleno de secreción, se supone que va a ser radiopaco, ¿no es cierto? Y mientras al costado está también, hay secreciones que es por la neumonía, no se va a notar, no hay broncograma aéreo. ¿Cuándo se nota broncograma aéreo? Cuando los bronquios están libres de secreciones y hay aire en su interior. Entonces, ese aire que es radiolúcido es lo que va a dar la imagen de broncograma aéreo, ¿no? Eso es lo que pasa. Así es. Gracias, doctor. ¿Puede haber neumonía donde no haya broncograma aéreo? Sí, puede haber neumonía sin broncograma aéreo. ¿Por qué? Porque está afectado, pues, ¿no? El bronquio va a estar también con secreciones. Entonces, por eso, ustedes habrán visto, ¿no? En alguno de los gérmenes que hemos dicho, radiológicamente no se aprecia broncograma aéreo. ¿Por qué no se aprecia? Porque también hay afectación del bronquio. Se llena también de secreciones. Y por lo tanto, si se llena de secreciones del bronquio, habrá tos. Claro, la tos va a ser más exigente, ¿no es cierto? Entonces, también clínicamente ya nos puede dar la respuesta, ¿no? Entonces, eso es importante que sepa, ¿no? ¿Cómo es que se afecta? ¿Por qué en el COVID, por ejemplo, no hay mucha tos? Claro que hay un poco de tos, ¿no? Pero no es lo característico la tos, porque no se afecta a los bronquios grandes, porque la afectación, el compromiso es más subpleural, es más periférico, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón es que no hay mucha tos. Eso se puede igual, del mismo modo, también manifestar pues, en otras patologías, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, eso es lo que tienen que aprender, chicos, ¿de acuerdo? La neumonía. Es bonito la neumonía, pero clínicamente ustedes tienen que saber. Por ejemplo, cuando llegamos a un centro de salud o puesto de salud, cuando hagan sus serums, no van a tener una placa radiográfica, ¿de acuerdo? Y ustedes lo que van a hacer es clínicamente, qué es lo que van a encontrar. Y su semiología es pues súper importante, ¿no? Ustedes ya han hecho semiología, supongo, entonces ya saben cómo se aborda un paciente, ¿no es cierto?, con problema de neumonía. Saben qué exámenes, cómo se evalúa, ¿de acuerdo? Entonces, eso les va a ayudar mucho. Si a eso le agregan una placa radiográfica, uff, mucho mejor, pues, ¿no es cierto? Así es. Pero nosotros sabemos que cuando hacemos el diagnóstico, a todo el mundo le damos antibiótico, ¿no? Así tenga problema viral o no sea viral, igualito le damos antibiótico. ¿Por qué? Para asegurarnos de que no se complique, pues, ¿no es cierto? Entonces, sí le damos antibióticos. Hay muchos que no requieren, pero les damos antibióticos. No es como mi amigo me dice, ¿no? Mi mamá tiene COVID. Yo le digo, ese es un COVID, pero no es una forma típica de presentación del COVID. Puede estar agregado algún tipo de germen, por eso tiene imágenes parcheadas. De frente han aparecido imágenes parcheadas como tipo bronconeumonía. ¿Por qué no le agregan antibiótico por la edad que tiene? Ah, ya, perfecto, le agregaré antibiótico, ¿no? Entonces, no hay problema. Le agregas antibiótico y ¿qué tal mejora con eso? Porque varios días estaba sin mejorar. Entonces, puede ser que le ayude, ¿no es cierto? Así es. ¿Por qué? Porque lo que vemos nosotros es imágenes y lo que ven los especialistas es, pues, la clínica, ¿no? Cómo está yendo bien, está mejorando o no el paciente, todo eso. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Nada. Muy bien, chicos. Eso es importante. Vamos a hablar un poco de tuberculosis pulmonar para terminar luego con cáncer pulmonar, ¿ya?
Muy bien. Ay, chicos. Abre, ¿qué ha pasado? Abre. ¿Por qué no abres? ¿Se está compartiendo? No. Sí, doctor, sí se comparte. Ya, perfecto. Vamos a hablar un poquito de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad, pues, de esas enfermedades las más, se podría decir, frecuentes en nuestro medio. También ya saben que la gente causal es el Mycobacterium tuberculoso. Hay casos, dicen, que se produce por el Mycobacterium bovis, pero es raro. En el mundo hay millones de personas infectadas y también hay millones de personas fallecidas. El VIH aumenta la incidencia porque ustedes saben que inmunodeprime y también la resistencia a los medicamentos es bastante grande. Si ustedes van a leer los manuales que hay de tuberculosis, los actuales, ha cambiado bastante en relación a los años anteriores. Siempre se decía de que Perú es un país donde el manejo de la tuberculosis es muy bueno, ¿no? Pero eso es entre comillas. Yo siempre me pregunté, si es tan bueno el manejo de la tuberculosis en el Perú, ¿por qué sigue existiendo pacientes con tuberculosis, no? Y no desaparece. ¿Por qué? Precisamente es un problema de salud pública, por la pobreza, por la forma de trabajo que tenemos, por todo eso, es pues que existe tuberculosis, ¿de acuerdo? Y no va a desaparecer tampoco, creo. Bueno, primero tenemos un paciente que tiene tuberculosis. El paciente va a toser, ¿no es cierto? Elimina sus bacilos. Entonces, la persona que está ahí al costado, que está inmunodeprimida, ¿qué va a pasar? Va a aspirar, ¿no es cierto?, esos bacilos, y esos bacilos van a ir a las zonas más ventiladas, lóbulos medio e inferior, por la gravedad que hemos dicho, ¿no es cierto? Esa reacción inflamatoria inicial se va a llamar foco primario o foco de Gauss, ¿de acuerdo? Ese foco primario, que está con bacilos, ¿no es cierto?, puede diseminarse o quedarse ahí nomás. Si se queda ahí nomás, mucho tiempo va a formar como una calcificacióncita y se quedó ahí, murió ahí, ¿no es cierto? Y no hay más. Pero en esa etapa inicial, los bacilos también pueden diseminarse a través de ese foco primario, pueden llegar y aumentar los ganglios que están a nivel del hilio, a nivel del mediastino. Y esa enfermedad se va a llamar, pues, tuberculosis primaria, ¿de acuerdo? La tuberculosis primaria va a afectar todo eso y que nuestro organismo, con la defensa que tiene, puede, ¿no es cierto?, crear inmunidad después de varias semanas. Ahora, si nosotros estamos vacunados, todo eso, definitivamente vamos a tener esa inmunidad, ¿de acuerdo? Y se va a controlar la enfermedad. Y ahí queda. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa si nosotros pasa un tiempo y nos inmunodeprimimos? De repente por VIH, porque usamos mucho corticoide, no sé, de repente pues por el COVID me he puesto muy triste, ya no como, estoy demasiado desnutrido, o de repente pues una flaquita por ahí le han dicho gordita, entonces ha empezado a bajar de peso exageradamente, ya no come, y como está sin comer, y su estómago empieza a achicarse, quiere comer harto, pero no puede, ya no entra comida y vomita y vomita y vomita, entonces sus defensas están por los suelos. Y la enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer? Se va a reactivar, ¿listo? Y esa enfermedad vamos a llamar postprimaria o de reactivación, ¿listo? Eso sucede pues después de mucho tiempo, ¿no? No es inmediato, ¿no? Entonces, en la tuberculosis primaria va a haber el foco primario o de Gauss, que radiológicamente va a aparecer como una opacidad, radioopacidad. ¿Listo?
Va a haber hipertrofia de ganglios linfáticos, que se van a ver como ¿qué? Como adenopatías. Y a veces esas adenopatías van a calcificar con el tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de repente, pues, el paciente empieza a recibir algún tratamiento o sencillamente sus defensas mejoran, entonces se calcifica y eso es lo que vamos a ver también radiológicamente. A eso agregamos el complejo primario de Ranke, que es el foco primario de Gone que hemos visto primerito y más ganglios, ¿no es cierto?, incrementados de tamaño a nivel ipsilateral, del mismo lado. Entonces, radiológicamente, ¿qué vamos a ver? Varias cosas en la tuberculosis primaria, muchas cosas. Primero, puede haber alteraciones parenquimales a nivel del parénquima pulmonar. Puede haber alteraciones a nivel de los ganglios, adenopatías. Puede haber una forma de presentación miliar. Puede haber un derrame pleural. ¿De acuerdo? Entonces, la tuberculosis primaria puede presentarse de ese modo. ¿Listo? Y con el tratamiento puede quedar ahí nada más, dependiendo qué es lo que ha pasado, ¿no? Lo más frecuente que pasa es tener el complejo de Gone, nuestras defensas mejoran, ¿de acuerdo? Y queda ahí, no avanza más, ¿no? Pero si es que avanza más, muchas veces puede sanar un tiempito y luego reactivarse y la tuberculosis postprimaria es más terrible, ¿de acuerdo? Entonces, la tuberculosis primaria va a tener alteraciones del parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a ver la tuberculosis? Puede aparecer como una consolidación homogénea densa, como esta, ¿no? Consolidación. Como una neumonía, igualito que una neumonía. Predominantemente en lóbulos medio e inferior. Hemos dicho por qué, ¿no? Por la vasculatura que tiene. Puede haber atelectasia, porque ustedes saben que a veces los bronquios se tapan y va a producir atelectasia. Definitivamente puede haber una resolución lenta de la enfermedad y dejar secuelas en más o menos 2/3%, 2/3 de los casos, ¿de acuerdo? Y definitivamente también va a haber el foco de Gone, ¿no? Entonces, acá en esta tomografía vemos una consolidación. ¿Qué hablamos? Cuando hablamos de consolidación, estamos hablando de, nosotros más que todo, neumonía. Tiene su broncograma aéreo, miren, está ingresando ahí, ¿de acuerdo? Y también en la parte inferior tenemos derrame pleural, porque acá, miren, este parénquima está muy bonito, pero este lado hay derrame pleural acá. ¿Por qué no lo estamos viendo tan bonito? Porque estamos en una ventana pulmonar. Y en esa ventana pulmonar, el derrame, ¿no es cierto?, no se ve tan bonito. Y acá vemos la consolidación que está acá y derrame pleural. ¿Por qué? Porque el seno costofrénico está borrado. Y también puede haber consolidación parenquimatosa, ¿no? Multifocal, como una bronconeumonía. ¿De acuerdo? Entonces, la tuberculosis puede tener todo ese tipo de presentaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? El foco de Gone, como hemos dicho, no es nada más que como una radioopacidad que se da, por ejemplo, en este caso a este nivel, radioopacidad, y que va a tener un drenaje linfático. Ese drenaje linfático, ¿por dónde va? Pues va por los linfáticos. ¿Los linfáticos dónde están? Están siguiendo el trayecto de las venas, porque junto con las venitas están yendo, ¿no es cierto? Mientras la arteria está yendo junto con el bronquio. Entonces, miren, pero todo está afectado. ¿Y eso dónde va a llegar? Al mediastino. En el mediastino, ¿qué cosa hay? Ganglios. ¿Y esos ganglios qué van a hacer? Van a aumentar de tamaño. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer radiológicamente. Si yo veo esta imagen así, como esta, digo, pues es una tuberculosis en nuestro medio. Chispas, es una tuberculosis con drenaje linfático, todo, qué bonito diría, ¿no? Un foco de Gone. A este foco de Gone, ¿de acuerdo? Le vamos a agregar, pues, ganglios. Los ganglios están afectados ahí bastante frecuente en niños. Miren, hasta el 96% de niños van a estar afectados con ganglios. Y los adultos hasta el 43%. Esos ganglios a nivel del hilio, mediastínicos, es lo que vamos a ver a veces grandotes, ¿no? Típicamente unilateral, ¿no es cierto? Más frecuente en el lado derecho. ¿Y qué es lo característico del ganglio de la tuberculosis? A diferencia del ganglio de linfoma, de otras patologías, que
va a tener un centro necrótico. Y eso vamos a verlo como más oscurito. Mientras más líquido sea, es más oscuro, ¿no es cierto? Miren, tiene centro necrótico. Y ese centro necrótico va a tener bacilos viables. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Definitivamente, miren, esto es una tuberculosis, cómo se afecta todo. Entonces yo podría decir, ¿cómo podría yo describir esta placa radiográfica? Diré, placa radiográfica en postero anterior, porque sabemos que la clavícula está acá, ¿no es cierto? ¿No? Técnicamente, se podría decir que está pues un poco rotada, donde hay múltiples radioopacidades, algunas irregulares, otras redondeadas, micronodulares, y otras nodulares, ¿no? E infiltrado intersticial, lineal, inclusive creo que por acá como redes, ¿no? Y reticular. Listo. ¿Qué más puedo decir? ¿No es cierto? Que, ¿no? Altera el contorno de la silueta cardíaca. Miren, esta silueta cardíaca ya no se ve muy bien. A predominio del borde izquierdo. ¿Qué más? También mala definición del hemidiafragma izquierdo. Recuerden, el hemidiafragma derecho se ve muy bonito, ¿no es cierto? Se ve perfectamente. Pero el izquierdo no se ve. A eso llamamos mala definición. No se define muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, teóricamente, ilios prominentes. Ilio prominente. Bilateral. Podría decir inclusive que es mucho más en el lado izquierdo, ¿no? Ya le agregamos. Ilio prominente a predominio izquierdo. Listo. Y engrosamiento pleural, ¿dónde? A nivel apical. Miren cómo la pleura está engrosada a nivel apical. En otras palabras, lo que he tratado de decir, que es un paciente, en forma resumida, paciente con tuberculosis. ¿No? Mentira, no. Pero esa es la forma de describir, ¿de acuerdo? Tengo que describir todo. Muy bien. Y también, pues, hemos dicho que en la tuberculosis pulmonar primaria va a haber la forma de presentación miliar, ¿no? Pero lo bueno es que no va a ser muy frecuente, más o menos hasta el 7% de los casos, dependiendo del estudio. Este, por ejemplo, es un caso, Brasil, ¿no? Brasilero, donde ese es el porcentaje de presentación. En nuestro medio puede ser que sea mayor. Entonces, ¿quién hace ese estudio? Nadie, porque no hacemos investigación, ¿no? De repente alguien por ahí esté haciendo, van a disculparme, pero hasta ahora que yo sepa, no he visto un trabajo de investigación sobre eso, ¿no? Sería bueno sobre tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces sería manifestaciones radiológicas de los pacientes con tuberculosis en el hospital fulano de tal. Listo, trabajo de investigación. Entonces, ¿qué hago? A todos los pacientes que tienen tuberculosis positiva y que están en el programa de tuberculosis, todos tienen su placa de rayos X, ¿eh? En su historia. Empiezo a examinar sus placas de rayos X y empiezo a hallar qué es lo que es más frecuente, nada más. O sea, los hallazgos nada más, así de frente. Entonces diré, de 100 pacientes, 50 tenían derrame pleural, 30 tenían, ¿no es cierto? No sé, 5 tenían, no sé, presentación miliar, algo así. Entonces, hacer un estudio, ¿no? Sería bueno. Pero no hacemos eso, nos falta. Muy bien. También es frecuente, miren, en niños inmunodeprimidos, ¿de acuerdo? Más o menos aproximadamente a los 6 meses de exposición. O sea, no es que hoy día me he contagiado, mañana me va a dar mi tuberculosis miliar. Eso es absurdo, no va a existir así. Tiene que pasar buen tiempo para que suceda eso. Entonces, si ustedes van a ver un paciente con tuberculosis miliar, de hecho tienen que pensar, pues este paciente ya se ha contagiado más de medio año, ¿no? Ahorita no es. Entonces, por lo tanto, ¿a quiénes tengo que controlar también? A todos sus familiares, amigos, con los que esté ahí cerca viviendo, en el trabajo, a todos ellos hay que hacer el estudio. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Cómo se ve radiológicamente? Como unas imágenes pequeñas, nódulos, miren, puntitos, 2 a 3 milímetros, dispersos por todo el parénquima. Eso es lo característico de la tuberculosis, es disperso en todo el parénquima. Miren, y tomográficamente, vean las lesiones micronodulares, dispersos también en ambos campos pulmonares. Eso es típico de una tuberculosis miliar. ¿De acuerdo?
y se parece, pues, a los granitos de quinoa que tenemos nosotros, ¿ya? Igual, es como que los granitos de quinoa, ¡pac!, lo arrojamos ahí en el parénquima y se pegaron, ¿no? ¿Qué más? El derrame pleural. El derrame pleural es frecuente también en tuberculosis. Más o menos la cuarta parte de los pacientes con tuberculosis presentan derrame pleural. También igual, entre 3 a 7 meses después de la exposición, ¿no? No es inmediato. A veces va a ser la única presentación. ¿Qué quiere decir eso? No voy a encontrar ninguna otra lesión en el parénquima pulmonar, solamente voy a ver ese derrame pleural. Voy a hacer el estudio y es tuberculosis. A veces el estudio de derrame pleural es complicado porque pensamos en cualquier cosa menos en tuberculosis, ¿no? Se dan cuenta, este seno costofrénico está libre, el hemidiafragma está muy bonito. La silueta cardíaca me parece un poquito grande a este nivel, pero en el lado derecho el seno costofrénico está borrado. ¿Dónde debería estar? En la parte inferior. Entonces, como está borrado, miren, se supone que más o menos debería venir así, ¿no? Oye, muy arriba. Pero bueno, vamos a pensar. ¿Ya? Este ángulo, donde está mi puntero, debería estar ahí, agudo, igual que el lado izquierdo. Pero toda esta radioopacidad que ven, eso es pues líquido. Por eso es que el líquido sube así. Recuerden la curva de Damasceno, sube así, ¿no? Entonces, eso es la famosa curva de Damasceno. Pero eso se da cuando el paciente está de pie, no cuando está pues echado, ¿no? Cuando está echado es complicado ver. Entonces, ese es un derrame pleural. ¿Listo? Y generalmente es unilateral. ¿Qué más puede haber? Engrosamiento y calcificaciones a nivel de la pleura. Algunos pueden ser calcificaciones residuales. Entonces la pleura va a tener engrosamiento y calcificación. Por ejemplo, este de acá. Esta es una tomografía. Vean la densidad. Perdonen. Vean la densidad que tiene el huesito, la vértebra. Y acá, esto es ya pleura. Y la pleura tiene calcificaciones. Miren, esa densidad cálcica. Entonces, se puede ver claramente que hay una calcificación. En esta zona igual, toda esta zona que ven hiperdensa, blanca, eso es calcificación, miren, ¿cómo ha calcificado? No solo esto, de hecho que este paciente ha tenido calcificación, ha tenido derrame pleural, ha tenido atelectasia, por eso ha perdido el volumen, miren, el volumen del pulmón derecho, pequeñísimo, ¿no? Eso es todo tuberculosis primaria. Muy bien, entonces, el complejo primario de Ranke que decíamos, primero obtenemos el foco de Gone, ¿cierto? Miren, ha calcificado. Y cuando vemos en el mediastino, también tenemos ganglios calcificados. Entonces, este foco más este ganglios calcificados, eso es el complejo de Ranke. ¿De acuerdo? Cuando es solito esto, calcificado, solito, así periférico, ese es el foco de Gone. ¿De acuerdo? Entonces, eso no se olvide. Eso es típico de tuberculosis primaria. A veces solamente vamos a encontrar esta calcificación. Entonces decimos, pues este paciente ha tenido tuberculosis, ¿no? Pero una tuberculosis primaria que sus defensas han ayudado y se quedó ahí. Y hay que estar pues al pendiente de que pueda tener de repente una tuberculosis secundaria, ¿no? Vean, esto es una calcificación. En este caso sería un foco de Gone. Y acá hay calcificaciones iliares, miren, mediastinales. Y todo eso en conjunto es el complejo de Ranke. Tuberculosis primaria. Acá igual. Gone, más ganglios calcificados, complejo de Ranke. ¿De acuerdo? Más ejemplos de eso. Muy bien. Y este es un derrame pleural, como ven también, paciente con tuberculosis. Entonces, tuberculosis primaria, como pueden ustedes ver, hay varias formas de presentación. La tuberculosis postprimaria es la forma común o más común de tuberculosis en adultos. Obviamente, en los que han desarrollado inmunidad y luego pues se reactiva por alguna razón, ¿no es cierto? No sabemos, ya les he dicho, puede pasar por cualquier cosa. La radiografía
se superpone con la primaria. O sea, yo no puedo decir, radiológicamente este paciente tiene tuberculosis primaria, estoy recontra seguro que sea solamente primaria y no puede ser postprimaria. O sea, es un poco complicado. Yo no puedo separarlo uno de otro, ¿de acuerdo? Pero se debe tener en consideración ¿qué cosa? Que la tuberculosis postprimaria puede tener radiopacidad irregular o mal definida. A diferencia del otro, tiene predilección por lóbulos superiores. La cavitación está hasta un 80% en tuberculosis primaria. Derrame pleural hasta 25%. Y los ganglios como que no tan frecuentes como en la primaria. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que me va a caracterizar en la postprimaria? La cavitación y la ubicación a nivel superior. ¿De acuerdo? Lo demás es casi similar va a ser. Entonces, si yo veo una cavitación, tengo que pensar en una tuberculosis postprimaria. ¿De acuerdo? Eso tengo que ver. Entonces, la cavitación, 40-80%. Esta es una cavitación, paredes gruesas, otra cavitación, ¿de acuerdo? 95% a nivel apical posterior, o sea, en la parte posterior, ¿de acuerdo? Diseminación hematógena y broncógena, y obviamente es pues crónico, y generalmente va a resolver con fibrosis, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos consolidación, cavitación y empedrado o imagen en árbol en brote, ¿no? Árbol en brote. ¿Recuerden el arbolcito en brote? Como este arbolcito, ¿no? Árbol en brota. Esas imágenes en árbol en brote es típico de una tuberculosis postprimaria. Cuando yo veo esa imagen, tengo que sospechar de todo lo que es una tuberculosis postprimaria. Como les dije, ¿no? Recuerdan cuando hicimos patrón intersticial. Muy bien. Miren, esta es una cavitación bien bonita a nivel apical. Si ustedes ven cavitación en nuestro medio, eso es tuberculosis postprimaria, definitivamente. Igual te quedar, a menos que sea cáncer, ¿no? Pero raro, no. Siempre hay que pensar en tuberculosis postprimaria. ¿Listo? Entonces, va a tener calcificaciones también a nivel biliar, ganglios. Va a tener también, no sé, se me ocurre, atelectasia. Miren, atelectasia. Va a tener también, no sé, a nivel apical, por ejemplo, acá, ¿de acuerdo? Fibrosis apical. En pacientes con tuberculosis hay que ver siempre apical. ¿Qué más? Deformación de costillas, ¿de acuerdo? Por pérdida de volumen. En este caso, por ejemplo, este paciente ha sido operado, ¿no? Al ser operado, le han dejado un poquito de parénquima pulmonar y eso ha hecho de que todo el tórax esté deforme. Y las tuberculosis, cuando cicatrizan después del tratamiento, cuando han sido muy feas, cicatrizan terriblemente. ¿Ya? Ya no son pues como pulmones normales, ¿no? Cicatrizan feito. ¿Listo? Otras formas de presentación, el tuberculoma, como una calcificacióncita puede ser, ¿de acuerdo? Puede también existir pleuricidad tuberculosa, con consolidación, con todo, miren, derrame pleural, bastante frecuente. Infiltrados nodulares, también, bastante frecuente, en este caso, ¿no? O sea, varias formas de presentación radiológica. Alguien me podría decir, doctor, ¿hay una forma específica de saber por imágenes qué es tuberculosis? No, no hay forma de saber. Como ustedes están viendo, la tuberculosis tiene pues 1.000 formas de presentación. Imagínense que ustedes son jóvenes, se descuidan un poco de su alimentación y debutan con derrame pleural, puede ser tuberculosis. Imaginen ustedes que empiezan con tos, con fiebre y tienen su radiografía con múltiples lesiones micronodulares tipo miliar, tuberculosis, ¿no? Entonces, varias formas de presentación, como neumonía, como bronconeumonía, como infiltrado intersticial. O sea, tuberculosis, pues, es peligroso, ¿de acuerdo? Y lo peor de todo es que a veces el diagnóstico se demora. Ustedes saben que un paciente puede tener tuberculosis pleural, no tose. ¿Y de dónde se saca la muestra para realizar el BK? Después, obviamente, cuando tose, ¿no? Y la muestra sale pues saliva nada más, y nunca va a salir positiva. Entonces, ¿qué hay que hacer?
El derrame pleural hay que sacar el líquido, hay que mandarle para cultivo, hay que mandarle para ADA, un montón de exámenes y esperar el resultado. En el cultivo, en el MINSA, se demora, no sé cómo será ahora, un mes se demoraba. Y en un mes un paciente se complica, pues, ¿no? Entonces, definitivamente, el diagnóstico, pues, a veces se demora. Y mientras, imagínense que tenga tuberculosis y todos los contactos hay que hacer ese estudio, ¿cuántos pacientes con tuberculosis habrá en la casa? ¿Se dan cuenta? Entonces, es una enfermedad todavía muy peligrosa. Yo pienso que cuando estamos usando ahora nuestros barbijos, nuestras mascarillas, definitivamente nos estamos protegiendo también contra esa enfermedad, ¿no? Entonces, de algo sirve. Hay que ponerse nomás sus mascarillas, muchachos. La tuberculosis extrapulmonar. Lo que hemos hablado hasta ahora es nada más que pulmonar. Y unos dirán, pero doctor, ¿también habrá extrapulmonar? Claro que hay. Y la extrapulmonar, que se va a dar a cualquier nivel, es la más complicada todavía de diagnosticar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno no piensa, pues uno tiene la idea diciendo de que la tuberculosis solamente es pulmonar. Entonces, si nosotros como trabajadores de salud tenemos esa idea, menos la población no sabe. Por lo tanto, no tiene idea. El diagnóstico generalmente es difícil. Puede afectar virtualmente a cualquier órgano. La diseminación es hematógena, a veces puede ser linfática también. Mayor prevalencia en pacientes inmunodeprimidos. ¿De acuerdo? El 62% de los casos de tuberculosis en este estudio, por ejemplo, se dio en pacientes inmunodeprimidos. Hay una prueba de Mantoux, ¿no es cierto? Donde si sale, recuerden su PPD, cuando se hace, ¿no? Su bolita, y sale positivo, ¿no es cierto? Ya tengo tuberculosis como trabajador de salud, punto. Pero si sale negativo, ¿me excluye la posibilidad de tener tuberculosis? No, no excluye. Entonces, por cualquier lado, puede ser tuberculosis. La radiografía de tórax puede ser negativo. ¿Excluye que tenga tuberculosis? No. Puedo tener tuberculosis extrapulmonar. Entonces, cuando uno piensa en tuberculosis de otro lugar, por ejemplo, tuberculosis meningia, dice, a ver, tómenle una placa radiográfica. Pero si no tiene nada, entonces no es tuberculosis. No. El hecho de que no haya nada en parénquima pulmonar no excluye, ¿de acuerdo?, de que sea tuberculosis meningia. Eso tengan claro. Entonces, muchos se equivocan. Muchos dicen, si no hay nada en pulmones, difícil que haya. No, no es así. Puede haber tuberculosis. Que haya sanado la primera tuberculosis primaria bien y que ni cicatrices haya, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Una de ellas es la tuberculosis geniturinaria, ¿de acuerdo? Que es la forma más común de tuberculosis extrapulmonar. Y es la más difícil de diagnosticar. Nosotros hemos tenido pacientes que no se han diagnosticado y se diagnosticaron prácticamente por descarte, no me llaman, porque sus exámenes salían negativos, negativos, negativos. Han tenido que darle tratamiento antituberculoso para saber, ¿no? A veces la prueba terapéutica se llama eso, recién resulta pues, que es tuberculosis. Miren, ¿cuándo se da la tuberculosis renal? Posterior a 10 a 20 años de exposición de la infección primaria. No es que el año pasado me dio tuberculosis primaria y este año voy a tener tuberculosis renal. No es así. Pasa mucho tiempo. Entonces uno tendría que retroceder en el tiempo y decir, hace 20 años, ¿dónde estaba y qué hacía? ¿En qué trabajaba? ¿Con quiénes vivía? Bueno, diseminación hematógena va a producir tuberculomas intrarrenales. Obviamente la tomografía, ¿no es cierto?, va a ayudar, pero hay pues una variedad, ¿de acuerdo?, de presentación de tuberculosis. Nada específicos. O sea, yo no puedo decir por tomografía, mire, este paciente que tiene es tuberculosis, 100%. Es mentira, no puedo, porque puede ser cualquier tipo de enfermedad. Puede tener diabetes y la diabetes puede tener la misma presentación, ¿no? Entonces es difícil. Pero sí, algo podemos ayudarnos. Por ejemplo, la forma productiva, que no tiene secuelas, que va a haber múltiples formaciones miliares corticales. A nivel de la cortical va a haber formaciones miliares. Y eso al final puede ser como calcificación. ¿Qué va a haber? Puede haber calcificaciones puntiformes, ya les dije, en forma, cuando ya esté mejorando todo eso, ¿no? Hay otra forma, es la forma cavernomatosa ulcerativa, donde va a existir destrucción del parénquima renal
va a haber deformación del sistema pielocalicial, va a existir formación de abscesos, los cálices se van a estenosar, obviamente calcificaciones grandes en el parénquima, ¿no? El parénquima puede atrofiarse y los uréteres pueden estenosarse. Entonces, van a tener dolor para miccionar, su vejiga inclusive se va a volver pequeñísima. Esos pacientes apenas juntan un poco de orina, ya quieren ir al baño, no aguantan. Su vida es triste, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Ustedes que son jóvenes, protéjanse, aliméntense bien. El hecho de que estudien no quiere decir que se descuiden. Protéjanse de todo y, obviamente, usen su mascarilla. No sean rebeldes. Ya sé por qué a esa edad son rebeldes, ¿no? Pero traten de no ser rebeldes. El único que tiene que ser rebelde contra todo soy yo, porque estoy viejito, no me queda otra, ¿no? Los achaques de la vejez. Mujer de 48 años, vean, fiebre, dolor abdominal, anorexia y pérdida ponderal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vemos? Riñón derecho, tomográficamente, bien, porque la cortical es lo que está más blanquito, hiperdenso, ¿de acuerdo? El lado izquierdo tiene múltiples microabscesos. ¿Ven ustedes? ¿De acuerdo? Miren. Colecciones. Y tiene colección también perirrenal. Terminó siendo tuberculosis renal. Paciente de 37 años con dolor lumbar derecha, en el lado izquierdo, este es izquierdo, miren el seno pielocalicial o el sistema pielocalicial, el seno renal, está bien. En este caso está un poco dilatado, hay hidronefrosis. Entonces terminó siendo también tuberculosis. En este caso, miren el uréter izquierdo, acá que está pegadito a la aorta, miren como un puntito donde está mi puntero, lo voy a retirar, ya. Eso es el uréter izquierdo. El uréter derecho, vean, tiene algo por fuera, como que está jaspeado, está irregular. Ese es un proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Entonces, de pared engrosada, y el uréter está inflamado, pared engrosada. También resultó siendo tuberculosis. La otra tuberculosis, que es pues la vertebral o mal de Pot, 50% de los casos de tuberculosis ósea, o sea, es bien frecuente. La diseminación es hematógena a partir de un foco primario, ¿no es cierto? Más frecuente en alcohólicos, pacientes inmunodeprimidos y obviamente pacientes que no son inmunizados, que no han sido vacunados. Y hablando de vacuna, ustedes saben que cuando llegue la vacuna del COVID tienen que vacunarse todos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estar pensando de que nos van a cambiar nuestros genes, nuestro ADN, qué tal cosa, no sabemos, pero tienen que vacunar. Yo al menos llega la vacuna y tengo que vacunarme, ¿no? Si tenemos un montón de vacunas a estas alturas de nuestra vida, tenemos que hacer eso, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la zona más afectada de la tuberculosis vertebral? Es la región dorsolumbar, en la parte inferior de la región torácica. Más o menos, siempre yo he visto en la T o en la D10 más o menos, ¿no? En esa parte inferior. Puede haber una presentación más o menos en la cuarta parte de los casos, ¿no? Que puede ser multifocal, pero yo he visto más pacientes en una sola vértebra, ¿de acuerdo? Casi solamente focal. Y la sintomatología es súper insidiosa, no sienten nada, ni molestias ni nada. Es muy asintomática, ¿no? La presentación anátomo-radiológica más frecuente son infecciones que se van a dar en el borde anterior del cuerpo vertebral, a ese nivel, ¿no es cierto? Y obviamente a nivel del platillo vertebral adyacente. ¿Cómo van a ser las lesiones? Van a ser lesiones cavitadas, secuestros óseos, y lo característico de esta es de que no va a comprometer el disco intervertebral. El disco intervertebral va a estar intacto. También va a haber
compromiso de los músculos psoas. Inclusive a veces, el primer hallazgo que yo he visto es pues ver absceso, pus en los músculos psoas. ¿Desde dónde viene? Desde arriba, ¿no? Se extiende, se extiende. Eso es importante. Miren, entonces este es un paciente de 65 años con dolor cervical, cervicalgia, y vamos a ver que, miren, el C2 está pues destruido en esta parte, ¿no? El axis está destruido. Tuberculosis. Paciente de 67 años, dolor dorsolumbar intensa, paraparesias de miembro inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay afectación, ¿no es cierto?, de las raíces nerviosas. Miren cómo se ha aplastado el cuerpo vertebral. ¿De acuerdo? Pero pese a que este cuerpo vertebral está dañado, miren, y este también, el disco que está por acá, como que permanece intacto, ¿no? Entonces, siempre en el borde anterior. Y obviamente la resonancia nos ayuda a ver para ver pus adyacente, ¿no? Absceso. Eso es el mal de Pot. ¿De acuerdo? La otra es la tuberculosis abdominal, que también es una forma frecuente, ¿no es cierto?, de tuberculosis. Obviamente después de la renal. ¿Cuál es lo que vamos a encontrar en primer lugar? Adenopatías, ganglios a nivel abdominal. Ustedes saben que los ganglios son nuestro mecanismo de defensa, ¿no? Que se hinchan, se defienden. Entonces, lo primero que vemos es que van a aumentar de tamaño. Igualito que en el tórax, recuerden cómo eran los ganglios en tuberculosis. Centro necrótico, ¿de acuerdo? Y vamos a tener ganglios grandes a nivel mesentérico y a nivel peripancreático, mayores de 3 centímetros inclusive. Van a tener centro hipodenso, oscuro, y realce periférico cuando le ponemos contraste. No son invasivos y no comprimen tan bien. O sea, no son como los tumores, digamos, metástasis de algún cáncer, ¿no? Ellos sí invaden, comprimen, pero estos no van a comprimir, ¿no? Y, obviamente, la forma rara gastrointestinal también se da. 90% de los casos de tuberculosis abdominal se van a dar en el segmento ileocecal. Por eso, este tipo de tuberculosis gastrointestinal, ¿de acuerdo?, es una tuberculosis de diagnóstico difícil. ¿Por qué? Porque el gastroenterólogo por la parte superior no llega, porque el endoscopio, ¿hasta dónde llega? Hasta el duodeno llegará, pues, ¿no? No llega más. Y por el colonoscopio, ¿hasta dónde llega? Llegará pues, hasta el ciego, ¿no? No llega más. Y esa parte del segmento ileocecal, donde ya está ahí la parte distal del ilio, es difícil de evaluar, ¿no es cierto? ¿Y por qué asienta en esa parte la tuberculosis? Porque esa zona tiene mayor tejido linfoide, por eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un montón de hallazgos que solamente podemos nosotros evaluar radiológicamente, ¿de acuerdo? Primero, va a haber engrosamiento del ciego, engrosamiento del hilo terminal, dilatación del hilo terminal, engrosamiento e incompetencia de la válvula ileocecal, pero eso es al inicio. Luego, con el tiempo, se va a ulcerar, ¿no es cierto? Va a empezar a cicatrizar y el ciego se va a volver una cosa pequeñita, que como era un ciego grandote, va a ser retraído, centralizado, ¿no es cierto? Y se va a volver pues, una barbaridad. Miren, este es el ilion terminal, que termina siendo una cosita deforme, rígida. Y el ciego, que debía estar hasta abajo, miren, está acortado, cónico, ¿no es cierto? Terriblemente. Y eso se hace, los hallazgos se evalúan. ¿Por qué? Por rayos X. Nosotros hacemos rayos X con contraste, ¿de acuerdo? Colon doble contraste. Y también hacemos, pues, el tránsito intestinal, serial, ¿no? Cuando hagamos gastro, vamos a ver ahí cómo es que podemos diagnosticar la tuberculosis intestinal. ¿De acuerdo? Eso es importante que sepan también. Además, hay pues la tuberculosis del sistema nervioso central, la meningia, que ya les he dicho, ¿no? Que también tiene un diagnóstico muy complicado. Y a veces el diagnóstico es tardío, a veces ni se da el diagnóstico, ¿no? Entonces, puede tener complicación de hidrocefalia, infartos isquémicos, ¿no?
y pues el diagnóstico se hace con tomografía o resonancia. La resonancia ayuda bastante en este caso. El parénquima cerebral puede tener, obviamente, un compromiso, como hemos dicho, infartos, o sencillamente puede no tener nada, ¿no es cierto? O solamente puede tener meningitis, ¿no? O solamente puede tener un absceso cerebral. Entonces, no es nada característico tampoco, pero sí puede afectar tanto al parénquima cerebral como a la meninges, ¿de acuerdo? La manifestación frecuentemente por tuberculomas únicos o múltiples es después tardío. O sea, si yo veo el tuberculoma ya es como que me hubiera dado hace tiempo, ¿no? Tomográficamente, formaciones redondeadas, hipo o hiperdensas, perdón, con captación en anillo y edema periférico, ¿de acuerdo? Como abscesitos vamos a tener. Y en nuestro medio hay que pensar en tuberculosis cerebral. En la resonancia, igual, como tiene, ¿no es cierto?, mayor resolución en relación a que tiene varias secuencias, nos va a ayudar mucho también. Entonces, en tuberculosis cerebral podemos tener esto, este lado del hemisferio cerebral. Este es derecho, este es izquierdo. Este derecho está muy bien. Este izquierdo, miren, todo lo que vemos acá es el edema vasogénico, pero acá vemos como una lesión, como un absceso. ¿De acuerdo? Aquí también hay otro. Miren como que ya está abriéndose el edema también, ¿no? Entonces, definitivamente este paciente, por ejemplo, tenía 55 años, tenía dolor de cabeza, alteraciones de comportamiento. Y uno no sabe, ¿no? Cuando uno tiene cefalea y alteración de comportamiento y es mujer y de 55 años, todo el mundo dice, está loca, ¿no? ¿O no? Hasta yo diría, no, está loca. Pero no es así. Le hacemos el examen y no estaba tan loca. Tenía absceso cerebral. Y ese absceso era tuberculosis. Imagínense que si se demora en el diagnóstico, se muere, ¿no? Entonces hay que dar tratamiento cuanto antes. Y esto es la lesión, mire. Esta es la lesión. ¿Recuerdan acá la lesión cómo estaba como una especie de comita? ¿No? Ahí está la lesión. Y todo lo que está por fuera, eso es edema. Y ese edema, con todo lo que produce pues compresión, produce cefalea, vómitos, inclusive puede llevar a la muerte, ¿de acuerdo? Y recuerdan también que les dije en este ladito como que estaba abriendo, ¿no? Miren cómo empieza a formarse también el absceso. Entonces, definitivamente, miren, y está desviando la línea media. Quiere decir, si está desviando la línea media, está produciendo herniación también hacia la parte inferior. Y ustedes saben que en la parte inferior está pues las amígdalas cerebelosas, que cuando se van a enclavar, está el agujero magno, se enclava, mueren, porque ahí se encuentra el centro respiratorio, ¿de acuerdo? Comprime todo el centro respiratorio a nivel del bulbo y adiós, ¿no es cierto? Y se muere. Muy bien. Y estos son pues los granulomitas tuberculosos que podemos ver también en una resonancia. Y una pericarditis tuberculosa que también puede existir, ¿de acuerdo? O sea, literal, la tuberculosis puede presentarse donde sea. Yo he visto hasta en rodilla tuberculosis, imagínense, ¿no? Entonces, ¿dónde no puede haber tuberculosis? Mi maestro decía, un gran maestro en el Loaiza decía, tuberculosis hay hasta en el estómago, señores alumnos, nos decía. Pese a que hay ácido clorhídrico, pero igual la tuberculosis puede existir ahí. Puede existir tuberculosis en el vaso, en el hígado, en todo sitio. Imagínense. Entonces, siempre hay que estar pensando en todas las probabilidades diagnósticas cuando nosotros hagamos nuestro examen clínico, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Me parece muy bien, chicos. Eso es muy bueno. Van a disculpar por las molestias que puedo causar de repente, ¿sabe? Yo tengo un problema más o menos podría decir, de hace años con la universidad. En el tomógrafo yo leía, yo empecé leyendo el tomógrafo y ecografía también, ¿de acuerdo? Pero por el contrato que teníamos, pues deberían habernos pagado, ¿no? Y yo, por ayudar a la facultad también, llevé un par de compañeras tecnólogas que también nos apoyó bastante y deberían pagarnos también.
y nos deben desde el año pasado buena cantidad, y hasta ahora pues nada, ¿no? Entonces, la verdad que la universidad molesta porque no hacen nada por solucionarnos esos problemas. Y cuando decirles, mira, ¿cuánto tiempo estamos? Ya vamos a terminar diciembre, y no tengo ni contrato. Es lo peor, ¿no? Entonces, la universidad se maneja administrativamente muy mal. Siempre yo lo he dicho, y por esa razón nunca me gustó. Y lo acepté más porque me gusta hacer docencia, y espero no fallarles y vamos a ir hasta el final. Pero creo que entiendan que la molestia pues es mucho, ¿no? No estamos hablando de poco dinero, ¿no? Entonces, y la verdad que la universidad es un problema. La parte administrativa es terrible, ni hablar. Pero los muchachos, ustedes son pues lo mejor que tiene la universidad. Y los de medicina mucho más. Yo tengo mucho respeto por ustedes y pues vamos a seguir y esperemos hacer nuestras prácticas ya con el primer grupo ahora. No sé a qué hora habrán quedado con el delegado. Me avisan, ¿ya? Sí, Muchas doctor. gracias por... Doctor, disculpe, con respecto a las prácticas, la mayoría votó por el horario de 4 a 5. Ah, ya, perfecto. Pero Sí, disculpe, doctor. son tres. ¿Cuántos grupos van a hacer hoy día? Tres grupos, doctor. Ah, ya, perfecto. Listo.